Muy buenas noches. En nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, institución cuyo objetivo es fomentar los hábitos de la lectura y los valores culturales de nuestro medio, les damos una cordial bienvenida. Esta noche iniciamos la primera presentación del año 2020 y nos complace tremendamente tener justamente a Marlon Aquino Ramírez para la presentación del libro Las Ilusiones. Le tenemos un gran afecto a Marlon desde el instituto porque ha sido parte del instituto. Y entonces la verdad es que es una noche para nosotros muy especial también. En esta oportunidad tenemos a Jack Martínez que nos va a acompañar en la presentación. Él es escritor y también tenemos a Jaime Cabrera, que es director del blog Lee por Gusto, y también vamos a finalizar la presentación con una entrevista. Así que voy a dar pase a Jack Martínez. Gracias. Gracias a todos por venir aquí. Gracias, Marlon, por permitirme presentar tu libro. Si digo que es un honor presentar este libro esta noche, no lo estoy diciendo de la boca para afuera. Con Marlon me une una amistad de muchos años, 12 años para ser más o menos exactos. 12 años en los que hemos hablado muchísimo de literatura y de la escritura y de muchos proyectos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Algunos se llevaron a cabo, otros no, pero en fin, hemos pasado muchas cosas a lo largo de estos 12 años y por ello estoy de verdad muy contento de hablar de este libro hoy. Yo leí Las Ilusiones en una primera versión el año 2015 o 2016 en Chicago, cuando ambos hacíamos un doctorado allá. Y recuerdo que hice algunos comentarios sobre la novela y desde ese momento pues esperaba que sea publicada, y desde entonces le decía a Marlon: ¿cuándo va a salir la novela? Y me decía: pronto. ¿Cuándo va a salir la novela? Pronto. Y cuando yo ya había perdido las ilusiones, felizmente apareció, ¿no? Con una grata noticia, casi como regalo de Navidad, ¿no? Porque fue entonces cuando nos enteramos. Así es que estoy muy contento por eso, muy contento por la publicación, y voy a leer algo bastante breve para después dar paso a la parte interesante de la presentación, que es la conversación que va a tener con Jaime. Hablaré un poco de Marlon primero, porque creo que hablar un poco de Marlon va a servir para entender el espíritu del libro en sí. Y voy a comenzar diciendo que en estos años como lector y como escritor me he topado con mucha gente que escribe y mucha gente que aspira a escribir. Y muchos de ellos tienen un especial énfasis en la notoriedad pública, es decir, muchos de ellos están pensando en adquirir fama literaria, digamos, ¿no? Y yo no condeno eso, me parece que es legítimo. Lo que sí me molesta es cuando ponen esa especie de ganas de notoriedad por encima de la escritura misma, es decir, por encima de la calidad de lo que se escribe, ¿no? En ese sentido, Marlon es de las pocas personas que yo conozco que privilegia la literatura en sí, ve la literatura no como un medio para llegar a un fin, sino como algo que realmente le apasiona, ¿no? Algo que le gusta muchísimo, y a veces tenemos discusiones bastante fuertes al respecto. Y van a poder ver ustedes al leer el libro, de alguna manera van a ver cómo esa pasión se transmite al lector. Porque el libro habla también de eso, el libro también va a hablar de literatura, el libro va a hablar de escritores, de la escritura, de la función de la literatura y de la ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que he dicho, escuché a Marlon en una entrevista
bastante reciente, que esa fe, esa pasión por la literatura había de alguna manera cambiado, se había alterado un poco después de escribir este libro. Así es que tengo curiosidad por saber a qué se refería exactamente con eso, ¿no? Y quizá después puedan hablar de eso. En todo caso, si hay un nuevo Marlon ahora, si hay un nuevo Marlon después de esta publicación, pues a mí no me corresponde hablar de él, ¿no? Porque cuando leí el libro, la voz que sentí era la de este viejo amigo apasionado por la literatura, ¿no? El anterior Marlon, quizá, no sé. Ese amigo con el que cada vez que compartimos un trabajo, nos dedicábamos más a hablar de literatura que de trabajar. Bueno, no debería decir esto, ¿no? Porque trabajamos aquí en el INA por 3 años. Pero no, eran las horas de refrigerio que hablábamos. Hace 12 años me tocó conocer a Marlon en una editorial. Éramos más jóvenes, trabajábamos como correctores de estilo y muchas veces nos amanecíamos en la editorial esperando que llegaran las pruebas de los diagramadores, y mientras esperábamos, amaneciéndonos, recuerdo que Marlon me hablaba mucho de los libros que iba leyendo, de los libros que quería leer, de los autores que admiraba. Y yo me quedaba admirado por la cantidad de libros que habías leído, ¿no? Los dos estudiamos lo mismo, los dos estudiamos en el mismo lugar, los dos estudiamos por 5 años, pero Marlon había leído muchísimo más que yo, ¿no? Y yo no sabía en qué momento leías tanto, de verdad. En fin, lo escuchaba muy sorprendido de lo que decía, ¿no? Pero nunca estábamos de acuerdo, ¿no? Nunca estábamos totalmente de acuerdo, y por eso nuestras conversaciones eran muy divertidas siempre. Entonces puedo decir que Marlon es mi amigo, principalmente porque tenemos puntos de vista completamente distintos, pero siempre podemos hablar de nuestras posiciones con honestidad, sin poses, sin resentimientos. Y eso en momentos como ahora, de mucha intolerancia en las discusiones, en las redes, y etcétera, etcétera, es algo muy valioso, ¿no? Y algo que yo valoro en Marlon como amigo y como escritor, ¿no? Escuchando siempre las diferentes posiciones, hasta algunos ataques quizá, pero siempre de manera pacífica, ¿no? Sí, hemos alzado la voz, pero no hemos ido más allá de ahí. Entonces, por ejemplo, uno de nosotros se rinde ante las novelas de Mario Vargas Llosa, ¿no? El otro ante las novelas de Manuel Escorza. Uno dice que el mejor cuentista es Julio Ramón Ribeiro. El otro dice que es Osvaldo Reynoso. Uno admira a Valdelomar y a César Vallejo. El otro también, porque tampoco todo puede ser desacuerdo, ¿no? Sobre todo hablando de Vallejo, que es una figura gigantesca. Y entonces cuando te gusta la literatura hablas de escritores, y eso es lo que solíamos hacer con Marlon, primero en la editorial, luego aquí mismo en el IGNA, donde trabajamos por 2 o 3 años, después en Chicago, donde vivimos por 4 temporadas, 4 inviernos bastante largos. Y bueno, hablamos de escritores porque cuando uno escribe tiene algunos autores que funcionan como faros, y los faros de Marlon aparecen aquí en este libro del que hablamos hoy, en Las Ilusiones. Tienen los nombres un poco alterados, así es que ya a ustedes les va a tocar descubrir a quién se refiere el narrador cuando habla del novelista Mercado Llona o del cuentista Rivera. Un poco más difícil de ponerla. Porque esta novela reflexiona sobre la escritura, los autores, los círculos literarios, el papel de la ficción, el impacto de la ficción sobre las personas que la consumen. Y esto último me parece es lo más importante, es decir, cuál es el impacto de la ficción sobre cada uno de nosotros, porque todos leemos ficción o la vemos a través del cine o a través de la televisión o a través de Netflix, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos a la ficción? ¿Por qué tenemos esta especie de fascinación por meternos en mundos paralelos? Creo que en esta novela encontraremos personajes que de alguna manera nos van a ayudar a responder a estas preguntas que son claves, para todos nosotros.
Entre los personajes principales de la novela tenemos a un joven que es un aspirante a periodista. Es un poco ingenuo, él quiere ser periodista porque quiere pasarla bien, piensa que ser periodista es ir a cócteles y recibir regalos, entradas para el teatro y simplemente escribir algunas notas que alaban a las obras y bueno, vivir de eso y vivir tranquilamente, ¿no? Definitivamente este personaje no tiene idea de lo duro que realmente es el periodismo, está muy ilusionado con eso. Y al estar llevando cursos de periodismo, uno de sus trabajos es encontrar a un personaje y escribir algo nuevo sobre este personaje. Y ahí es donde entra a tallar el segundo protagonista, yo lo veo así como un protagonista más, el segundo protagonista en la novela, que es Mario Ayala. Mario Ayala es un escritor que en los años 90, de la noche a la mañana, publica un libro, gana un premio súper importante, toda la prensa lo levanta y todo el mundo lo conoce de la noche a la mañana. Pero así como aparece de manera tan sorpresiva, también de manera sorpresiva desaparece. Llega un momento en el que se oculta de todos los flashes, sale de todas las cámaras. Y este joven aspirante a periodista quiere saber qué pasó, ¿no? Quiere saber por qué este escritor ha desaparecido de pronto de la esfera pública. Ese es un poco el inicio, digamos, de la trama, ¿no? Ahora, este escritor Mario Ayala ganó este premio con una novela que se llama Las Ilusiones, es decir, tiene el mismo nombre de la novela que estamos presentando hoy. Entonces, este periodista en su búsqueda hace que nosotros como lectores también comencemos a preguntarnos qué ha ocurrido con este escritor, qué ha pasado con él, por qué ha dejado todo de pronto, ¿no? Teniendo todo lo que uno en la vida, o por lo menos todo lo que un escritor en general se cree que todo escritor aspira, ¿no? A tener el éxito literario, la fama literaria, etcétera, etcétera. Este joven periodista trata de descubrir eso y ahí se plantea el misterio del libro. Y está muy bien planteado, creo yo, porque hace que el lector quiera saber, así como el joven periodista quiera saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? También quiero referirme brevemente a la técnica que Marlon ha empleado en esta novela, ¿no? La primera señal de esa técnica es, por ejemplo, la que ya dije, que la novela del protagonista se llama Las Ilusiones, al igual que esta novela, la novela que estamos presentando hoy. Entonces Marlon comienza a establecer una especie de paralelos a lo largo de la trama, paralelos como ese, una especie de juegos de espejos si se quiere, y lo hace con mucha destreza. Hay otros paralelos que van ocurriendo a los dos personajes principales. Por ejemplo, el joven aspirante a periodista y el viejo escritor retirado de alguna manera comparten una historia similar en términos de la historia de amor que se cuenta en la novela. La historia de Ayala es la de un joven enamorado, pero al mismo tiempo un joven celoso, desconfiado. Y la novela va sobre cómo los celos y pueden llegar a ser a veces tan tormentosos que llegan a afectar a una relación, ¿no? de manera muy negativa. Y hay una cita en la novela que me gusta mucho. Dice: los celos son como una eficiente máquina que necesita muy poco combustible para echarse a andar, ¿no? Y estos celos hacen que la relación de los protagonistas de la novela de Ayala se vuelva muy tormentosa. Por otro lado, el joven aspirante a periodista también vive una relación similar, una relación romántica muy similar, en la que los celos también de alguna manera afectan lo que él está viviendo, ¿no? Tiene los mismos impulsos obsesivos que los personajes de Ayala. De hecho, si el joven aspirante a periodista se envuelve a fondo en su investigación es porque de alguna manera se ha visto identificado con la historia que Ayala cuenta en su novela, porque esa historia se parece a la suya misma.
Y aquí la novela de Marlon nos hace ver que nuestra fascinación por la ficción pasa también por la identificación, por vernos a nosotros mismos reflejados en algunos personajes o algunas situaciones. Después de todo, el arte, la apreciación del arte es subjetiva precisamente por eso, porque cada uno de nosotros lee desde sus propias vivencias, desde sus propias experiencias, y esto hace que algunas ficciones, por ejemplo, sean obras maestras para algunos lectores o espectadores y no lo sean para otros, ¿no? Eso hace que nunca haya consenso absoluto cuando hablamos de libros o de películas, incluso de pinturas, ¿no? Por otro lado, en cuanto a estas reflexiones sobre el arte, el libro tiene una escena fascinante, de hecho es mi escena favorita, en la que se critica la solemnidad de todo lo que rodea a la literatura, al mundo literario, digamos, ¿no? Lo aburrida que puede resultar una conversación entre intelectuales que emplean un lenguaje muy rebuscado, la superficialidad de la prensa cultural, que puede hacer preguntas similares a las de la prensa deportiva, ¿no? ¿Por qué escribiste? ¿Qué sentiste cuando escribiste este libro, ¿no? Como cuando te preguntan, ¿qué sentiste cuando metiste un gol, ¿no? O sea, esos tipos de preguntas tan superficiales, ¿no? El número reducido de personas que se interesan en la literatura justamente porque hay una especie de divorcio entre el mundo literario y, digamos, la mayoría de las personas, ¿no? Entonces todo esto llama la atención sobre lo aislada que está la literatura con respecto al público, en contraste, por ejemplo, con las series de televisión o las telenovelas, que enganchan a mucha gente, ¿no? Este libro habla de ese divorcio de manera indirecta, ¿no? En una escena que, repito, me parece fascinante. Pero no se critica a los medios de comunicación al modo de Vargas Llosa, ¿no? Con el perdón de Marlon, un Vargas Llosiano de pura cepa. Es decir, no se critica a la televisión diciendo que la televisión es un medio embrutecedor, la televisión es la perdición, ¿no? Sino que al contrario, se critica por qué la literatura no tiene mayor impacto, ¿no? ¿Por qué la literatura está tan alejada? Y hay un ánimo reivindicativo de la cultura de masas, ¿no? Y Marlon es una voz autorizada para hablar de esto porque los que no lo saben, Marlon hizo su tesis doctoral justamente sobre la relación entre el cine, la televisión, la literatura, el consumo masivo, ¿no? Finalmente, como toda buena novela que encierra un misterio, el final de Las Ilusiones es, creo yo, uno de los puntos más altos de esta historia. Hay eventos que sin duda serán sorpresivos para el lector y que le harán ver la historia con otra perspectiva. Obviamente no voy a decir mucho más al respecto, solo que creo que la literatura peruana necesita intervenciones como la de Marlon, porque este libro pone sobre el tapete múltiples reflexiones sobre la relación entre la ficción y la realidad, ¿no? Como dije antes, si una historia te atrapa es porque ves algo de ti en ella, por lo más mínimo que esto sea. Ese pequeño algo es una pequeña verdad, y los buenos libros encierran eso, pequeñas verdades. Ojo, no hablo de la realidad. Cuando digo verdad, me refiero a ese elemento abstracto que nos hace pegarnos a una pantalla de televisión o a las páginas de un libro. Eso que nos engancha. A veces cuando hablamos de literatura, de ficción, creemos que estamos hablando de algo que no ha ocurrido ni ocurrirá, de meras ilusiones, ¿no? Pero al leer libros como este me gusta pensar que hay algo más que eso, que hay verdades sueltas que nos atraviesan, nos modifican. Las ilusiones entonces no son solo ilusiones, y aquí estoy discrepando en parte con lo que has dicho en una entrevista previa, quizá, tal vez a propósito, para continuar con nuestras discusiones de siempre. Y solo me queda felicitar a Marlon por esta novela que ha escrito, se ha hecho esperar, como dije al inicio, pero finalmente ha salido a la luz. Y a ustedes pues les deseo que la lean y que la disfruten tanto como la disfruté yo. Gracias. Muchas gracias, Jack. Ahora vamos a pasar a presentar a Marlon Aquino Ramírez. Les voy a leer
una reseña de su biodata. Él nació en el Callao en 1980, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha obtenido su doctorado en literatura latinoamericana en Northwestern University, en Chicago, con la tesis Reconexiones en el consumo masivo, las novelas peruanas sobre los medios. Ha publicado cuentos infantiles regionales por el Nocedal en el 2008 y la novela Las tristezas fugitivas por Magreb en el 2011. Cuentos suyos han aparecido en antologías como Arriba las manos, muestra del relato policial en el Perú por Altazor 2016, y Pertenencia, narradores sudamericanos en Estados Unidos, por Arts Communis en 2017. En el 2016 su relato El que no inventa muere obtuvo una mención honrosa en el concurso El cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas. Recibamos a Marlon con un gran aplauso y como verán su biodata es muy prometedora. Buenas noches. Yo creo que antes de la conversación quisiera que Marlon dirija unas breves palabras porque esta presentación es básicamente también un encuentro y un reencuentro con amigos, con familias. Para mí es un gusto ver a los papás de Marlon, a sus hermanos, amigos que hemos conocido en el camino, con quienes hemos coincidido, con Jack también, por supuesto. Así que, Marlon, antes del asedio, por favor, saluda a tu público. Sí, gracias Edgar. Bueno, buenas noches con todos. Como bien dice Edgar, esta es para mí una noche muy especial porque no solamente es la presentación de mi segunda novela, sino que también es una noche en la que me reencuentro de verdad con personas, con amigos que no veía hace tiempo, con los que he compartido momentos en la universidad, aquí en el IBNA, en distintos lugares, ¿no? Me siento además muy privilegiado de que me acompañen aquí dos de mis grandes amigos, ¿no? Como son Jack y Edgar, con quienes creo que vengo conversando desde hace muchos años, ¿no? Yo la amistad la entiendo así como una conversación muy larga, ¿no? que se establece, todo comienza con una conversación. De hecho, la primera vez que conocí a Edgar estábamos en la Facultad de Letras y Edgar estaba leyendo El pez en el agua, ¿no? de Vargas Llosa, y eso fue para mí como un indicador de que pues era un buen lector. Y le pregunté por qué leía el libro, qué le parecía, y a partir de eso una pregunta muy sencilla es que establecimos una amistad que ya son tantos años que ya casi una vida, ¿no? Y bueno, con Jack también siempre ha sido la conversación sobre los libros, una preocupación constante, ¿no? por plantear nuevas preguntas y sobre todo creo por salir de lo trillado, por salir también de lo aburrido, porque creo que compartimos una visión según la cual la literatura no es algo inalcanzable ni sagrado, sino que es algo muy cercano, ¿no? Que así como a algunos nos gusta ver televisión, ver películas, divertirnos de esa manera, para nosotros pues leer libros es así, es algo muy, muy natural y no nada inalcanzable ni sagrado, ¿no? Grandes amigos también están aquí, si bueno nombro a uno y luego no nombro a otro me meto en problemas, así que a todos ellos pues les agradezco su presencia. Está aquí también, Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí esta noche a pesar de sé que ha sido un poco difícil, ¿no? llegar aquí. Y pues a mi familia también, ¿no? sobre todo que siempre están ahí acompañándome pues, en las locuras que emprendo, en mis proyectos, ¿no? En mis ilusiones también. Entonces creo que Edgar ahora va a hacerme unas preguntas con respecto al libro. Sí, bueno, era necesario que Marlon primero lo salude antes de conversar, y el rol que me ha tocado jugar esta noche me ha puesto en un inicio un dilema, pero luego he creído haberlo resuelto, porque en Las ilusiones hay una suerte, a pesar de la sencillez de la novela, hay una crítica bastante dura que comparto también con la solemnidad de la que se ha hecho o se ha revestido la literatura como algo que tú decías inalcanzable, de repente es
como algo muy de pocos, o que cuanto más oscura y menos sencilla, mejor, porque así será de pocos y será para una sola secta que intenten descifrar qué hay en los libros, pero no es tanto así. Entonces, ¿y por qué me jugaba un poco este dilema también? Porque hay una crítica también contra el periodismo y los lugares comunes que suele haber en un evento como este incluso. En las ilusiones podríamos encontrar una crítica a esta suerte de ritual o misa que se convierte en las presentaciones de libros, en la que uno apapacha al otro, saluda y al final por favor compren el libro que está muy barato, ¿no? Toda esa dinámica que hay alrededor del libro, ¿no? Entonces quiero sacarle un poquito la vuelta al asunto y cerrar con algo muy relacionado con el libro, así que eso por ahora. Quiero empezar con lo siguiente. Bueno, empecemos por el título, las ilusiones. Y cuando uno busca, por ejemplo, el significado de la palabra ilusión, se encuentra que tiene 4 acepciones. La primera, que está relacionada a imaginar o ver algo que no es real, ¿no? Sea por engaños o porque hay alguna anomalía, ¿no? Incluso en su derivado uno dice no seas iluso, ¿no? O te estás ilusionando, ¿no? en el amor. Sin embargo, hay una segunda acepción que tiene que ver un poco más con la temática de la novela, que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de que algo se pueda cumplir. Y esto más o menos es lo que encontramos en el libro. Así que, como uno felizmente, creo, va cambiando conforme va creciendo, yo quisiera empezar este asedio, Marlon, para que nos compartas ¿cómo ha sido, no? ¿Cómo ha ido cambiando? Por ejemplo, si te pregunto, de niño, ¿cuál ha sido tu ilusión? Luego de adolescente, luego ya de adulto. Jack mencionaba algo en la última entrevista que diste, más o menos que ya había cambiado incluso una perspectiva o una mirada desde lo literario. Por ahí quiero que empecemos. Sí, bueno, el origen de todo esto es... un poco está en mi vocación, ¿no? En primer lugar, cuando yo me acerco mi acercamiento a la lectura en general es un acercamiento a través de la Biblia, ¿no? Es algo que yo siempre cuento. Es que mi abuela materna llegó una vez a mi casa, ¿no? a dejar una Biblia, ¿no? Justamente a mi mamá. Yo tendría pues muy pequeño, 6, 7 años quizás, y yo encuentro esa Biblia ahí en la mesa y quiero empezar a leerla. Y yo le pregunto a mi mamá qué es ese libro, qué cosa hay en ese libro, ¿no? Y me dice, a mi abuelita le pregunté qué había en ese libro y me dijo, esa es la palabra de Dios. Y entonces leo yo el primer versículo y siento como una presencia, digamos, de que las palabras son poderosas y son divinas, ¿no? Entonces, como niño eso me causó un gran impacto. A partir de eso es que yo me intereso en leer, y cuando yo ya estoy por terminar la secundaria y debo elegir qué carrera estudiar, qué carrera seguir, primero me inclino por estudiar algo relacionado a las ciencias, ¿no? Quiero estudiar ingeniería electrónica. Y postulé, no me preparé, no pude ingresar por muy poco. Y justamente después de haber dado ese examen de admisión y no haber entrado es que me pongo a leer, y de casualidad encuentro a la salida de la Universidad del Callao un puestito donde vendían libros de segunda o piráticos también, no voy a ocultar. Y me llamó la atención La ciudad de los perros, ¿no? De Vargas Llosa. Entonces, una edición bastante humilde, bastante económica, como le llaman. Y la llevé a mi casa, y entre que me recuperaba de la decepción, de la desilusión quizás de no haber ingresado a estudiar ingeniería, ese verano me puse a leer, ¿no? con fervor, como dice Borges, ¿no? Las lecturas con fervor. Y terminada esa lectura, recuerdo que lloré
lloré mucho por lo que ocurría con uno de los personajes principales, ¿no?, de la historia. Y ahí yo me digo, a mí algún día me gustaría escribir algo que pueda conmover así a una persona, ¿no? Y que pudiera hacerle comprender lo complejo que somos los seres humanos, que podemos aparentar maldad, frialdad, pero por dentro nadie sabe lo de nadie, ¿no? Y lo que se puede albergar en el corazón más duro, ¿no? Y yo dije, yo quiero ser escritora, y nace un poco mi vocación. Y mi gran modelo, como saben todos los que me conocen, fue Vargas Llosa. Y Vargas Llosa prácticamente es una figura tutelar, ¿no?, para mí como escritor. Y yo asumo sus ideas acerca de la vocación como lo primero en la vida, lo que hay que sacrificar, el tiempo, sacrificar los esfuerzos, y que hay que leer mucho y que hay que seguir esto de la literatura como si fuese una iglesia, ¿no? Y un poco que yo me entrego a eso, me entrego totalmente y empiezo a leer mucho. Eso es lo que ya resaltaba, que me gustaba leer mucho, a veces días, ¿no?, leyendo. Y para mí la literatura lo era todo, ¿no? Lo era absolutamente todo, porque yo sentía que había cosas en mi vida que no tenía, que me habían faltado, que me faltaban. Pero cuando me ponía a leer, me sumergía en la lectura de una novela, sentía que eso de alguna manera quedaba atrás, y que yo en la ficción vivía o recuperaba lo que no tenía en la realidad. Y me ilusioné mucho y me entregué a mi vocación con una gran fuerza, la ilusión de ser escritor, la ilusión de ser leído, la ilusión de emocionar a los demás. Esas eran mis metas, ¿no? Y el tiempo no pasa en vano, ¿no? Y pasado el tiempo, y eso es lo que Jack se preguntaba, ¿no?, en esa entrevista en Filarmonía, creo que fue, que dije que ya la literatura para mí no era lo primordial. Y es que las ilusiones justamente nace de esa inquietud que se hace un escritor, ¿no? Y dice, puede ser la vida de la ficción más importante que la vida misma. ¿Qué es más importante, no? Vivir una vida imaginaria que vivir una vida real, ¿no? Entonces, personalmente yo eso es lo que ahora más valoro, ¿no? La literatura me importa mucho, es parte también de mi vocación. Pero ahora creo que a veces la vida es más importante, una felicidad verdadera, ¿no?, real, es la que más importa, y es un poco lo que el protagonista de la novela también piensa, ¿no?, y plantea. Claro, está ahí en la novela se plantea esta dicotomía, ¿no?, realidad o literatura, ¿no? Estar imbuidos en un mundo construido en palabras versus vivir la realidad de la calle, ¿no?, la realidad entre comillas y redundantemente dicha real, ¿no? Y quería también ir por otro lado, para volver a la literatura, por otro aspecto también muy interesante en tu propia, ni siquiera en el ámbito académico, porque tú has hecho tu tesis también, pero por tantas conversaciones y coincidencias también que hemos tenido, hay ahí también la presencia de la televisión, ¿no?, como un elemento importante. Claro, la televisión está vista actualmente como un elemento ni siquiera ya distractor, sino hasta deformador, ¿no? O sea, a esta hora, ¿qué están dando, Marlon? Creo que esta es guerra, ¿no? Tú te sabías la programación muy bien, o te la sabes todavía, ¿no? Sí. Entonces la televisión para ti ha jugado un rol importante. Sí. Pero lo interesante es que tú le has dado una mirada más allá, pues, de esto que luego aparece en los medios, se replican en los periódicos y aparecen en los siguientes programas de espectáculos, tal o cual, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti que tiene la televisión? ¿Qué tanto te ha influido? ¿Qué tanto te ha formado, si cabe la palabra? ¿Y qué de tanto has tomado, te ha servido en la propia escritura? Bueno, uno de mis primeros recuerdos es, me veo pequeño mirando la televisión, ¿no? Me recuerdo así claramente viendo televisión. Lo que a mí me interesa de la televisión es su capacidad para poder generar una comunidad, ¿no? Generar conversaciones, porque
las telenovelas que son muy populares generan conversación en la gente, inician amistades, inician intercambios de experiencias, ¿no? Como quien dice, ¿viste lo que le pasó a la protagonista? Que no, cómo le pegaban, le abandonaron, luego ya se recuperó. Y sí, bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces se produce una conversación. Lo mismo ocurre pues con el cine, ¿no? También, pero en el caso mío la televisión siempre me ha interesado porque está al alcance de todos. Naturalmente, esto pues, la televisión es algo que puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Es también, depende de cómo la entendemos, ¿no? Yo creo que hay una buena televisión, que lamentablemente no es la que abunda, pero sí la hay, efectivamente sí la hay. Y no solamente, por decir, en Canal 7, que es, digamos, lo que alguien dice, bueno, solamente está el Canal 7, ¿no? También hay en otros canales de la televisión, bueno, el cable, etcétera, programas muy educativos, programas que forman. Y algo más también, ¿no? Creo que no debemos ser tan elitistas, ¿no? Ni tan, digamos, creernos superiores a los demás porque tenemos acceso a la cultura, ¿no? A la gran cultura. Y aceptar que también el entretenimiento es parte de nuestras vidas, ¿no? Que también necesitamos ver, reírnos de cosas que a veces pueden parecer tontas, que a veces tenemos que creer en esas historias, ilusionarnos con esas historias de buenos y malos, ¿no? En las que hay melodrama, ¿no? Y todo ello. Entonces, eso siempre a mí me ha interesado. Y es más, ¿no? La novela como género tiene un fuerte origen en el entretenimiento, ¿no? Estas novelas, las novelas del siglo XIX se publicaban en folletines, ¿no? En los periódicos. La gente no podía de repente comprar el libro completo, le hubiera salido muy caro. A alguien se le ocurrió la idea de venderlo por fascículos, ¿no? En los periódicos, y la gente así podía ir semanalmente comprando, ¿no? Su novela. Lógicamente el escritor también veía en esto una oportunidad de negocio, ¿no? Y iba escribiendo capítulos